Hola, mi nombre es Ángel Alexander Figueroa Jaín, pertenezco al grupo 2IM14 y el día de hoy voy a narrar el cuento de la increíble y triste historia de la cándida Herendia y su abuela desalmada. Todo comienza en una mansión, en una muy, muy gigantesca mansión. En esta mansión vivía, vivía Heréndida con su abuela. En esta historia, Heréndida se encargaba de hacer todos los quehaceres laborales en la mansión. Heréndida se encargaba de lavar platos, de barrer pisos, de encerar las escaleras, de hecho, y pulir plata o mantener limpios los jarrones. En esta historia vemos cómo Heréndida pasa todo el día limpiando su casa, limpiando y limpiando y limpiando. Y ella, su abuela, es la que se encarga de Heréndida. Heréndida siempre mantenía en constante regaño hacia, hacia Heréndida, diciéndole que limpiara esto, limpiara aquello. E incluso la abuela, mientras dormía, le daba las órdenes de qué hacer y qué no hacer. Asimismo, Heréndida, mientras un día hacía labor de la casa, en esa noche había tenido mucho trabajo Heréndida, por lo que ella terminó muy cansada y cayó dormida sobre su cama. Cuando cae dormida sobre su cama, ella deja un candelabro encendido sobre su mesa, pero ese día, esa noche, perdón, había mucho viento, por lo cual el aire entró hacia su habitación y tiró el candelabro. En ese momento, en ese momento nos quedamos sin saber nada. A la mañana siguiente, vemos cómo Heréndida está sentada en el piso llorando, ya que la mansión en la que ella y su abuela vivían se quemó porque el candelabro se volcó y el fuego se empezó a esparcir por toda la mansión. Su abuela se acercó a ella y muy enojada le dijo: ni con toda tu vida te va a alcanzar para poder pagarme mi mansión y todo lo que había dentro de ella. Aquí es donde la abuela vemos que toma mm, una actitud muy negativa y muy mala, ya que ella decide llevar a Heréndida. Después de juntar todo lo que pudieron rescatar de su mansión, llevó a Heréndida hacia un hotel. En ese hotel fueron a ver a un señor y le preguntaron cuánto dinero podía ofrecer por Heréndida, cuál es el valor que le daba a Heréndida. Aquí la abuela empieza a negociar con una persona para que le diera un valor por Heréndida, a lo cual se pelean, ya que el señor le dice que no vale más de 100 pesos, si bien recuerdo. Y él le dice que cómo es posible, si ella valía más de eso. Al final, el hombre y la abuela llegan a concordar en que lo total sería 225 pesos por ella, por Heréndida, a lo que la abuela decide prostituirla en ese momento. En ese transcurso vemos que Heréndida va con esa persona y empieza como que a vender su cuerpo para poder empezar a pagarle a la abuela. La abuela al ver el pago le dijo: muy bien, a partir de ahora te faltan 10 años, 7 meses y 11 días para acabar de pagarme lo que me debes. La abuela tomó sus cosas, con lo que había podido rescatar, tomó cosas y se fue a vivir a un pequeño pueblo, que ella al ver el pueblo lo único que dijo fue: este pueblo se ve muy pobre, de todas formas aquí nos quedaremos. Cuando ellas quedan ahí, empiezan a levantar un pequeño lugar en donde poder vivir. Ellas viven ahí, ellas acomodan la casa, el modo que cuando ellas duermen pareciera que durmieran otra vez en la mansión. Cuando ellas duermen en la mansión, descansan por ya tener un lugar donde dormir. A la mañana siguiente, era la mañana, cuando la abuela arregla a Heréndida, poniéndole pestañas postizas, pintándole los ojos, maquillándola de tal modo, diciéndole que ella se veía muy fea. Le digo: te ves muy fea, pero los hombres son brutos y no notarán eso. Cuando era la mañana, pasa un hombre que era del correo. A ella le dice a la abuela, le dice buenos días y la saluda. La abuela le dice unos buenos días, pero le dice que venga. Cuando él viene, le dice la abuela al hombre del correo: asómate.
Cuando se asoma ve a Heréndida tendida en la cama, tendida en una cama, acostada. Le dijo, ¿cuánto ofrecerías por ella? Y él le dijo que le ofrecería, no le ofrecería nada. Ella le dijo que estaba en 50 pesos. La abuela le dijo, ella está en 50 pesos. Pero el hombre del correo le respondió que cómo era posible 50 pesos y 50 pesos era para su comida de la semana. Le dijo la abuela, tomaré el dinero que traes, pero asegúrate de que hagan conocer a Herendia por todo el mundo. A lo que el hombre del correo respondió de un extremo al otro. A la mañana siguiente había una larga fila de hombres esperando a por un servicio de Herendia, ya que Herendia, ella vendía su cuerpo para poder pagarle a su abuela todo lo que le debía. Mientras esto pasaba, filas y filas de hombres se llegaban a formar hasta que llegó un momento donde pasó una camioneta con cajas llena de naranjas, y aquí es donde llega nuestro buen amigo Ulises. Ulises se baja y pregunta que qué era lo que estaba pasando en ese lugar, porque había tanta gente alrededor de una carpa tan medianamente pequeña. Y le dijeron que era porque se encontraba Herendia en ese lugar. A lo que él hace es preguntar que qué hacía, y ya le empiezan a explicar que cuando ellos pagaban podían tener tiempo de hacer lo que su necesidad sexual les avisaba con ella. A esto lo que hace él es que va a la camioneta de su padre, va a la camioneta de su padre, va y toma cierto dinero y se va otra vez a la tienda de Heréndida. Una vez Heréndida estando ahí, frente a Ulises había muchos más hombres para esperar un turno para poder pasar con Heréndida. A lo que cuando llega su momento de él, era la hora de que había cerrado, la abuela ya no le permitió pasar. Le dijo, ya no vas a pasar, vuelve mañana a las 9 de la mañana. Ulises, al no quedarse así contento, lo que hizo fue meter su cabeza por la tienda y vio a Heréndida. Heréndida le dijo que pasara. Entonces, cuando pasa él, le empiezan a explicar a Heréndida de que ya no lo podía recibir ese día, sino hasta el día siguiente. Aquí con esto, él responde que por qué, y lo empieza a convencer de manera a que Heréndida por fin acepta a quedarse con él esa noche. Él, Ulises, no, al saber que ella accedió, no sabe qué hacer. Ella lo empieza a hacer preguntas un cuanto tanto personales, preguntándole que quién era, a lo que él responde que él era Ulises. Ella le pregunta, ¿es con nombre de caballero? Y él le responde, no, es un nombre marítimo. Y si tú qué haces por aquí, y voy con mi padre, voy llevando naranjas y contrabando hacia la frontera. Pero las naranjas no son, no son malas, pueden pasar. Sí, pero estas naranjas no, estas naranjas son especiales. Después de esa pequeña charla, Erendira le empieza a quitar la ropa a Ulises y se empiezan a querer durante toda la noche, y no hay nada que los separe, ya que Ulises ya no tenía dinero, y aún así Erendira lo estaba, lo aceptó ahí. En la mañana siguiente, Ulises y su padre tienen que irse de ahí porque tenían que llevar aquellas naranjas. Cuando eso pasa, eh, cuando eso pasa, Heréndida descubre que cerca de ahí había unos misioneros que hablaban con la abuela porque tenían que pasar por un desierto, por un gran desierto. En este desierto llega un momento donde la abuela es cargada por varios indios, y se encuentran algunos misioneros. Los misioneros dicen que no pueden pasar por ahí porque esas son tierras de Dios. A lo que la abuela responde, ¿pero por qué? ¿Por qué no podemos pasar? Y le explican que esas tierras no pueden pasar porque son especialmente para Dios. En ese momento, la abuela decide no pasar, no cruzar por ahí. Los misioneros se mantuvieron constantes cerca de Heréndida y de esa abuela. Unos días después, Heréndida es secuestrada por unas monjas, por así decirlo, unas monjas, y Heréndida es llevada a un convento. Estando en ese convento, Heréndida tristemente le cortan su cabello para que pueda estar ahí. Ahí Heréndida recordó su vida en la mansión, ya que ella se encargaba de limpiar, de fregar los pisos, de todo lo que tenía que ver con limpieza en el convento, al punto de llegar incluso a llorar,
por extrañar su vida pasada. Eh, Llega un momento en la historia donde tienen que hacer primera comunión o casarse en el convento, a lo que la abuela, al enterarse de esto, cuando se entera que a ella la secuestraron y al saber que está en ese convento, va a buscarla y se entera de que están haciendo bodas y primeras comuniones. La abuela le paga a un muchachito para que él no haga su primera comunión, sino que se case con ella, para que casándose con ella, por fin Heréndira pueda regresar con su abuela. Mientras esto ocurría en casa de Ulises, él había notado algo muy extraño en él. Él cuando tocaba las cosas cambiaban de color, especialmente el vidrio y únicamente el vidrio. Él tocaba el vidrio y cambiaba de color. Su madre, al enterarse de esto, le pregunta que a quién había conocido, que no podía olvidar, a lo que él responde que a nadie. La madre insistía preguntando de quién había conocido, a lo que Ulises contesta que no, pero cuando llega su padre le pregunta a su madre que a quién habían conocido. Su padre dice que a nadie, no habíamos conocido a nadie. Ulises, con el miedo que tenía y por las ansias de querer volver a ver a Heréndira, toma su camioneta, toma de las naranjas que su padre llevaba de contrabando a la frontera y se va. Cuando vemos esto, vemos que llega con Heréndira, porque la abuela afortunadamente pudo rescatar a Heréndira pagándole a un muchacho para que se casara con ella. Cuando se casa con él, dice Heréndira, me voy a ir con mi abuela, no contigo, y se va con ella. Con esto, la abuela la volvió a prostituir. Cuando ella estaba en todo esto de nuevo, ve que llega Ulises y le dice a Ulises, vámonos, hay que irnos aquí. Tengo estas naranjas que dentro de ellas, pues si no te preguntabas de por qué eran de contrabando y por qué valen tanto, es porque dentro de ellas hay un diamante. Dentro de las naranjas que ellos tenían había diamantes, lo que era el centro de la naranja. Ulises le ofrece a Heréndira irse de ahí y Heréndira accede. Durante la noche le dice Heréndira, es hora de irnos de aquí. Y le dice Ulises le da la señal para irse. Y cuando la abuela estaba dormida, Heréndira se escapa con Ulises. A la mañana siguiente, cuando la abuela se entera que Heréndira se había escapado con ese chico, va a buscarla junto con la policía. Y en la policía se encuentra a su papá de Ulises. Ellos dos viajan juntos para poder ir a encontrar a Heréndida y a Ulises. En el camino, su papá de Ulises se da cuenta que en el piso, en la carretera, había plumas de aves, que esas plumas de aves correspondían a las jaulas que llevaba el papá de Ulises en su camioneta. Con esto, su papá de Ulises se da cuenta que están a punto de llegar, cuando de la nada, a lo lejos, ve la camioneta en la que viajaban su papá, su abuelita de Heréndida, donde viajaba un comandante de la policía que había accedido a ayudar, que había querido ayudar a la abuela y al señor en encontrar a su hijo y a su nieta. Con esto, cuando los ven, ellos aceleran tan rápido que se les cierran a la camioneta. En ese momento, Heréndida es llevada de nuevo con su abuela y la vuelve a prostituir, pero con esta ocasión, Heréndida estaba sujeta a objetos dentro de su pequeña tienda de las dos, amarrada con un collar y una cadena de perro. Asimismo, él busca liberarla de nuevo, una vez más. Así que toma sus cosas, toma su camioneta. Pero cuando hacía su plan, su papá lo encuentra y le pregunta que a dónde va. Y él dice que a rescatar a Heréndira. Su papá dice que una vez que lo haga no va a haber vuelta atrás. A lo que él dice que sí. Su papá le dice, ok, si lo vas a hacer, hazlo. A lo que se va él en busca de Heréndira. Cuando llega con Heréndira, le dice que la va a sacar de ahí. Le dice que incluso mataría para poder llegar a salvarla. A esto ellos empiezan a planear cómo matar a la abuela. A lo que Ulises llega a dar la idea de matarla con veneno para ratas. Ulises va y compra veneno para ratas y un pastel. El pastel lo rellena con el veneno para ratas y él va a la tienda de donde se encontraba la abuela y se aparece. Ella le dice, desgraciado, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a poner un pie aquí? A lo que Ulises le dice, he venido a hacer las paces.
y aparte me enteré que era su cumpleaños y he traído un pastel. La abuela accede y pasa a Ulises y lo sienta en su mesa para comer. La abuela le ofrece una rebanada de pastel a Heréndida. Dice, toma. Y Heréndida dice, no, yo no tengo hambre, gracias. A Ulises le dice, toma una rebanada. Y Ulises le dice, no, gracias, a mí no me gusta el pastel. La abuela termina comiéndose todo el pastel envenenado, pero no pasó nada. Solamente la abuela durmió. Mientras dormía la abuela, ellos, Ulises y Heréndida, se quedaron sorprendidos del por qué no se había muerto la abuela. A esto le hacen otro plan, que hacer que la abuela explotara. Ellos llenan de pólvora todo el lugar donde estaba la abuela y lo detonan. Pero la abuela no muere. Al entrar Heréndida a su tienda, se da cuenta que la abuela solamente tiene los cabellos quemados y desalineados. Lo último que hizo Ulises fue asesinarla. Cuando ella estaba dentro de la tienda con su abuela, estaban ellos dos ahí planeando lo que iba a ser el día para empezar a prostituirla de nuevo. Pero en ese momento Ulises entró con un cuchillo, a lo que ella respondió, ¿qué estás pensando, niño? Y la abuela se le arrojó encima de él para poder quitarle el cuchillo. No pudo, y Ulises terminó acuchillando a la abuela en el pecho, haciendo que se derramara sangre azul sobre él. Con esto, Heréndida, al ver todo lo que pasaba, decide tomar un chaleco de oro que había conseguido la abuela por el venderla a ella. Toma el chaleco que traía lingotes de oro y se va corriendo. Ulises se queda al lado del cadáver de la abuela, cansado por haber peleado contra ella. Con eso llegan muchos indios y agarran a Ulises y lo tiran contra el piso, mientras que él gritaba, Heréndida, Heréndida, pero Heréndida se fue corriendo muy. Ya que Heréndida se encontraba en una tienda de campaña con su abuela que estaba cerca de una ciudad, ella decide correr hacia el otro lado de donde se encontraba la ciudad para poder huir. Con esto, Ulises no volvió a saber nada más de Heréndida. Heréndida huyó y no supo nada más sobre ella. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias por verlo. Sea que sea la hora que sea, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias y hasta luego.